Saludos, yo les voy a hablar un poco sobre la psicología de la afectividad. El estudio de la afectividad constituye una de las áreas clínicas más relevantes de la psicología, tanto por las implicaciones que tiene con el resto de las funciones químicas, como la trascendencia y riqueza vivencial que constituye por sí misma. Por ejemplo, la exploración de la afectividad es uno de los aspectos fundamentales de la evaluación del estado mental. La psicología de la afectividad analiza el sistema emocional o sentimental del sujeto en general y engloba diferentes funciones psíquicas como el estado de ánimo, los sentimientos, las emociones, el humor, los afectos, el temple, etc. Y también tenemos el aspecto histórico. Según varios, en 1989, el progreso de la psiquiatría clínica depende de la fiabilidad y de la validez de la descripción psicopatología. Por este motivo, por este motivo llama la atención que al analizar el origen y evolución de la propedéutica de la afectividad se encuentran menos informaciones que en otras áreas, lo que demuestra que un desarrollo psíquico histórico no ha sido paralelo al de otras áreas psicopatología. Y también tenemos algunas definiciones, conceptos básicos, por ejemplo, ¿qué es emoción? Emoción se define como un afecto brusco y agudos que se desencadenan por una percepción interna o externa y tienen abundante correlación somática. Y también tenemos sentimiento, que también se define como estado anímicos más difusos, experimentados de forma paulatina o progresiva y que son más duraderos sin acompañarse de síntomas somáticos. Y también vamos a ver la exploración de la afectividad. La evaluación de la afectividad constituye una de las áreas más difíciles de un médico. Algunos conceptos de esta exploración ya han sido mencionados, por lo que nos concentramos en los aspectos más relevantes. Y la exploración de los sentimientos, emociones o humor de un sujeto requiere una cierta intimidad, así como establecer un grado de confianza con el entrevistador que permita al paciente expresarse con libertad. También tenemos alteración de la afectividad. La alteración de la afectividad se puede analizar desde dos vertientes. Por un lado, existen síntomas específicos que ponen en manifiesto algunas modificaciones características de la afectividad, como la tristeza, la alegría patológica, la apatía, la anhedonia, etc. Y tenemos también que es la disforia. La disforia se define como un síntoma de difícil de definir, que se utiliza para señalar la sensación de malestar que predomina en algunos cuadros afectivos. Y en continencia afectiva se denomina así a la falta de control afectivo, existiendo estado afectivo o emociones que surgen de modo exageradamente rápido